Don Ricardo, ¿acepta usted participar de manera voluntaria en esta entrevista sobre la toma guerrillera ocurrida el 26 de diciembre del 2000 por las FARC-EP en el municipio de Guayabal de Siquima, realizada por los estudiantes Uniminuto con el objetivo de orientar el proyecto con su participación? El resultado y la información manejada en la misma es exclusivamente para el desarrollo de esta investigación y no será divulgada de manera irresponsable. Asimismo, usted estará en el derecho de renunciar en cualquier momento de esta participación, si así lo cree. Estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Bueno, don Ricardo, le voy a realizar 5 preguntas y su merced me dará su análisis o lo que su merced cree. ¿Usted qué opina de la ideología de las FARC-EP en Colombia? Inicialmente, cuando arrancan, en la década de los 60, uno entendía que era un problema de tierra, de los latifundios, y no había donde cultivar, y entonces uno entendía que es que estaban defendiendo a los campesinos. Cuando ya pasa el tiempo y deja de ser un tema y se vuelve un tema de cultivar coca y de prestarle rutas, ya fue otra cosa, porque se llenaron de dinero y ahora querían era el poder. De hecho, todo lo que pasa después es una distorsión de esa idea original que tenían. No fue lo que plantearon al principio. Aunque lo hubieran seguido defendiendo, nunca fue lo que inicialmente habían dicho. Eran campesinos, era gente humilde y se volvieron delincuentes, defendiendo rutas de narcotráfico, zonas de cultivo. Y acá, y lo que pasó acá, era acercarse y asfixiar a una guerra que llevaban con el Estado tontamente, ridículamente, sin ninguna estructura pues, de defensa de derechos humanos o de propiciar un beneficio para la población. Fue muy fuerte, muy fuerte. Ok. Segunda pregunta. ¿Por qué cree usted que las FARC-EP decidieron realizar la toma en Guayabal de Siquia? Era hacer un cinturón sobre Bogotá, porque el Estado jamás hizo presencia en los territorios y nadie les prohibía nada. Era una forma de presionar al Estado, cerquita, hora y media. Entonces tú ves los pueblos como Caque, Saúl, al otro lado de Bogotá, al otro lado de la cordillera, y también el fenómeno empezó a ser el mismo, y era acercarse y que el Estado sintiera una presión de parte de ellos en una guerra que el pueblo nunca tuvo que estar metido, porque tampoco el Estado fue respuesta y sacó o eliminó o concluyó venciendo a nadie. ¿Ves? Eso es la tristeza grande de todas las zonas donde hubo tomas. El Chocó, en Antioquia, en el Valle, en el Cauca, en Nariño, aquí en Cundinamarca. Entonces la gente andaba en una angustia terrible, porque es que no solamente fue en Guayabal, fue en muchas partes del país donde la historia se cocinaba, pero en zonas de frontera, donde las FARC tenían mucha presencia, nunca hubo presencia del Estado. En la frontera con Brasil y en el Baupés, era el frente que manejaba ese señor Negro Acacio. En la frontera con Panamá, y todas esas eran rutas de narcotráfico. Y al interior, que era lo que buscaban, asfixiar a las grandes ciudades, porque desafortunadamente Colombia es un país de ciudades y se fue construyendo en esos años del 60 al 90, se volvieron las grandes ciudades, hubo mucha migración y eso le dio carne de cañón a las ciudades para injusticia social, desempleo, los campos abandonados, abandono de las posibilidades de cultivar. Entonces, claro, era una guerra que nadie entendió, y el Estado aprovechó esa circunstancia para el presupuesto. El 80% del presupuesto del país desde la década de los 80, 90 se fue para la guerra. Entonces, educación bajo, el campo cero, la salud cero,
y fue muy, muy complejo. Y aún así, el país siguió siendo jerárquico. ¿Sí? Entonces, era una estrategia, respondía a una estrategia, era una guerra que ninguno de nosotros comprendió. Hasta ahora, con todo lo que está pasando, se está entendiendo. Gracias. Tercera, ¿cuáles cree usted que eran los intereses que tenía la guerrilla FARC de ubicarse en la población de Guayabal de Siquim? Bueno, hay un tema geográfico, estratégico, y era la cercanía. Hay otro tema de la inoperancia del Estado en hacer presencia en todas las regiones, ¿no? Y en particular aquí en la zona de Torres. Sabemos que estaba Leonardo, que era el comandante. Cuando después matan a Leonardo queda Hugo, ¿sí? Y increíble, aquí estuvo Hugo. Cuando ya se desmovilizaron hace 4 años, vinieron aquí a esta casa y él decía que él jamás extorsionó a nadie o secuestró a nadie, y que estuvo en una cárcel en Valledupar, no sé qué. A ti no te cabe en la cabeza una cosa así, ¿sí? Nadie asume las responsabilidades de sus actos y eso es muy difícil como cultura y como país entenderlo y aceptarlo. ¿Cómo es posible que listo, se desmovilizaron y se desmovilizan? Y está bien, porque al país no le resulta la guerra sino la paz. Y nosotros como pueblo no la queremos. Hay muchos beneficios y qué ironías que hayan sucedido así. Tú puedes dejar esta puerta abierta y mi carro lo puedo dejar abierto y aquí nadie roba. Yo regresé aquí en 2016, me tocó irme del país en 2006 en diciembre, perseguido por el Estado por temas de familia y no sé qué. Y cuando pude regresar, quedé absolutamente sorprendido de una herencia, discúlpame las palabras, maldita de la guerra, y era una seguridad, no porque estuviera en policía en cada esquina, sino porque la gente no robaba. Y me puse a ver los análisis de delitos, y el único delito grande eran 2: violencia intrafamiliar y abigeato en veredas lejos, San Rafael, ¿sí? Entonces yo decía, pero ¿qué pasó acá? Y entonces el efecto, evidentemente por el miedo, la delincuencia se fue, porque sí, listo, estuvo la guerrilla, pero después estuvieron los paramilitares. Y en esa guerra entre ellos, también el pueblo, mucha gente murió, los mataron, y muchas familias aquí en Guayabal tienen historias de dolor y también de silencio y también de miedo. Esa es la herencia que dejó esa presencia de los grupos armados, primero las FARC y después de los paramilitares. Gracias. Cuarta pregunta. Durante el periodo que este grupo insurgente hizo presencia en Guayabal de Siquima, ¿qué consecuencias se produjo en lo sociocultural, institucional y económico en sus pobladores? Miedo, pobreza, cero desarrollo y un vacío enorme en la cultura. Imagínate que el pueblo Panche, los ancestros de aquí, de este territorio, no se dejaron conquistar. Esta fue la ruta de Federman y los caminos reales se desarrollaron aquí. El primer vestigio de la historia de estos Panches está escrito en una visita que hace el visitador español, el cura español, con un traductor muisca, a la encomienda. La encomienda era una viuda que era viuda de un soldado de Federman, Pedro Ayuri. Ella se llamaba María de Ayuri o María de Ávila, y quedó pues heredera de estas tierras. Y en esa avenida, en mayo de 1595, contaron 496 panches. Hoy el pueblo tiene 1100 personas, imagínate. Era casi la mitad de lo que hoy es el poblado acá. Estamos hablando de hace 500 años casi, ¿no? Y solamente hubo 2 matrimonios y un bautizo en la iglesia encomendera que quedaba en la Hacienda Gómez, que es 1,5 kilómetros más abajo de donde fue inicialmente fundado el pueblo. Quiere decir que solamente el 1% se convirtió. Después hay un vacío enorme en la historia hasta 1721, cuando ya no habían panches.
sea, el exterminio fue violento. ¿Con esto qué quiero decir? Que no tenemos una conciencia clara de quiénes éramos, hoy mucho menos de quiénes somos, porque tenemos esa ruptura de la gente tan valiosa que habitó este territorio. ¿Sí? Aquí uno encuentra arte rupestre, herramientas de neolítico de los Panches. La gente habitó en armonía el territorio durante más de 8.000 años. Hemos hecho hallazgos de arte rupestre y uno no entiende cómo nuestros hermanos pobladores de aquí no conocen la historia de su propio ancestro y tienen una distorsión, obviamente contada por la educación mal puesta, una historia mal contada de la riqueza de los seres humanos que había acá. Entonces, en ese vacío, facilito, la herencia de la presencia de un grupo armado era miedo, porque yo no estoy armado, el otro sí, no tengo oportunidades, el otro no me las está brindando, pero si yo me voy de aquí muero de hambre, mis hijos. Entonces esas son reflexiones de 20 años de todas las familias del territorio. Cuando llegan al FARC, lo que demoran, cuando llegan los paramilitares y hay también exterminio de población, o sea, no hemos aprendido y la historia nos lo estaba contando desde antes. Esa es la gran dificultad y es el gran reto que hay hoy en el territorio, de recomponer ese colectivo social, histórico, y hay que empezar, ¿sí? Quinta pregunta. Tras el fin de estas tomas guerrilleras de las FARC, ¿cómo volvió a vivir la comunidad? Bueno, entonces tengo que decir que después de que se van las FARC expulsados por la presión del ejército y la presión de los paramilitares, pues fue un tiempo de miedo, porque también los paramilitares matan gente inocente, transportadores, campesinos, hijos de este pueblo, policías, profesores. Entonces esa guerra no hizo ningún distingo, ¿sí? Y el efecto es que hay un desgaste emocional y no querer más guerra, ¿sí? Pero hay personas que jalan muy fuerte la opinión y crean esos vacíos que te hablaba ahora. Entonces es un pueblo, como el país igual, polarizado, ¿sí? No hay liderazgo claro, la gente prefiere que los gobernantes que han venido los sigan robando, se sigan robando los presupuestos. Entonces es muy difícil. La guerrilla vino, se tomó, robó la caja agraria, los pagas vinieron, sacaron a la gente, pero los gobernantes siempre tuvieron en su mente corrupción. Ese gran problema nunca se fue, aún hoy en pandemia. Entonces es muy triste que la misma hecho, esa presencia de un ejército fuera de control, guerrilla, otro ejército apoyado por el Estado, paramilitares, y el propio Estado no fueran capaces de brindarle a los ciudadanos lo que un pueblo lo que una autoridad le puede brindar a su pueblo: oportunidades, paz, tranquilidad, seguridad. Nunca hubo acá. Entonces es una herencia de tres entes armados siempre ante un pueblo inerme, pero desafortunadamente ignorante. Vale, muchísimas gracias.